Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos encontramos ya en esta cuarta charla de esta campaña que hemos titulado Ciudad de Cosmovisión. Y es muy importante, yo quiero agradecerle a nuestra invitada del día de hoy, Adriana Marcos Guzmán, quien nos va a platicar un poco de cómo ha sido este proceso de resistencia, de visibilización de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Adriana pertenece a la comunidad purépecha del municipio de Jarácuaro de Michoacán, muy cerca del lago de Pátzcuaro. Todos conocemos este bello estado. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con Adriana en esta cuarta entrevista. Y antes yo quisiera mencionar el por qué Ciudad de Cosmovisión. Bueno, pues Ciudad de Cosmovisiones, ¿por qué? Porque esa ciudad es una ciudad diversa, una ciudad pluricultural, plurilingüe, pluriétnica, sustentada precisamente en sus pueblos y barrios originarios y sus comunidades indígenas residentes. En esta lengua se habla, en esta ciudad, perdón, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales y Adriana habla una de ellas, que es el purépecha. Entonces, Adriana, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, pues platícanos un poco de tu historia, cómo ha sido este proceso de resistencia en la Ciudad de México, perteneciendo, perdón, a una comunidad indígena. Platícanos un poco de ello. Tienes tu micrófono apagado. Cierto, perdón. Buenas noches, Toñito, buenas noches a todos. Efectivamente, soy de una comunidad indígena perteneciente a la comunidad de Jarácuaro, Michoacán. Tenemos ya muchos años radicando en la Ciudad de México y ha sido una gran labor por parte de nuestros padres, por parte de nosotros, ya que en algunos momentos habíamos comentado o en charlas que hemos tenido contigo, con Chucho, con varias personas, yo les comentaba que nuestra lucha como segunda generación que radica en la Ciudad de México de comunidad purépecha ha sido como el doble trabajo para nosotros rescatar la lengua materna. Ha sido para nosotros una lucha tanto familiar como en la ciudad, pues con la demás gente de fuera, ya que nosotros, por la mayoría de mis hermanos, nacimos en la Ciudad de México y ya ha sido difícil, ya que pues mis papás al radicar a muy temprana edad en la ciudad, como que en esos tiempos se discriminaba más a la gente que hablaba su lengua materna. Entonces ellos en modo de protección hacia nosotros, pues trataba de evitar o no nos la enseñaban, pues, ¿no? Se restringían mucho. Entonces a nosotros nos costó ahora el exigirle de algún modo o el de reclamar a mi mamá, ¿no? Que es la que habla un 100% la lengua, la habla, la escribe, la entiende y la comprende. Entonces, para mí y para mi hermano es así como que es que enséñanos y es que qué dicen y es que, entonces ha sido una doble lucha que hemos tenido nosotros de cierta manera en como que tratar de exigirle a mi mamá pues que nos enseñara pues. Yo ya, mis hijos son la tercera generación y con ellos hemos como que tratado de que sea más materna la lengua a nosotros que nos estamos enseñando ya pues ahorita de grandes, en libros, en canciones, en de repente escuchar a mi mamá que platica, ¿no? Como que tratamos de agarrarles ahí la onda y decir, ah, pues esto significa esto, o hacemos, ¿no? Nosotros solitos conjugamos las palabras que van diciendo y decimos, ah, están hablando de este tema. Pero sí, sí nos ha costado mucho trabajo, tratar pues de que en lo familiar, en el ámbito familiar,
mi mamá nos siga pues enseñando y pues a mis hijos más y pues ahora a mis nietos pues todavía más, que sea más materno pues, ¿no? Más desde chiquitos y ya nosotros pues nos ha costado, pero no por eso como que bajamos la guardia, ¿no? Siempre tratamos de estar atentos, de escuchar las historias. A mí me enorgullece mucho, a mi mamá la han invitado a varias ocasiones, la han entrevistado y han hecho como que talleres con ella, tanto de su cultura, de su lengua, de su gastronomía. Apenas le hicieron una entrevista y una demostración de su gastronomía. Y fíjate que ahí, la gente que estaba ahí le preguntaba cosas, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que la entrevistadora dice, si quiere que hable su hija, porque como que quiere decir algo. Y entonces, haz de cuenta que me solté y dije, pues a ver, y entonces empezamos a recordar, o yo empecé a recordar las historias y los momentos que vivíamos cuando mi abuelita materna nos visitaba en México, pues, ¿no? Nosotros decíamos, allá en México, allá en México. Y entonces mi abuelita llegaba con su cajita de cartón y nos llevaba que duraznos, que lo que fuera de temporada, elotes, duraznos, tamales, en fin, todo lo que podía llevarnos, nos llevaba. Y entonces para nosotros era como que, no, hombre, era asombroso que mi abuelita llegara porque sabíamos que llevaba algo para nosotros, ¿no? Algo que nosotros no podíamos encontrar en la Ciudad de México. Y tan era así que poníamos tanta atención y nos emocionaba porque ella nunca, a pesar de que vivió muchos años en la Ciudad de México, jamás se dejó de vestir con su vestimenta original, como muchas compañeras mazaguas que yo veo que de alguna manera, ahora de adulto lo noto, es un modo de resistencia, es un modo de no vencerse, de no decir o de no dejar que los demás pensaran que los indígenas no existen, ¿no? Antes era mal criticado, pues, ¿no? Era así como que burlado de, ay, mira, ahí viene la María, o ahí viene la India, o ahí viene... Y a hoy en día he notado que cuando yo, por ejemplo, me he visto con mi ropa original, la gente ya ahora se sorprende, ¿no? Y dice, qué bonita blusa, qué bonito delantal, qué bonitas trenzas, o sea, ya como que la visión hacia nosotros los indígenas ha cambiado mucho. Y no ha sido por gracias ni a la televisión ni a ningún político, ha sido gracias a la resistencia y a la lucha que la mayoría de los indígenas se descubrieron a sí mismos y dijeron, ah, caray, pues, o sea, sí es importante, ¿no? El que soy indígena y nos empezamos a dar ese valor que realmente tenemos, ¿no? Porque la Ciudad de México está formada por indígenas originarios que radicaron y que emigraron a la Ciudad de México. Entonces, somos parte también, ¿no? Fundamental de esa gran este, pues metrópoli o no sé cómo llamarle a la Ciudad de México porque está formada por indígenas, indígenas radicados desde hace muchos años, ¿no? Desde la conquista, yo creo, o antes de, ¿no? Y siempre me he sentido bien orgullosa porque te digo, ahorita ya de adultos como que buscamos más nuestra historia, buscamos más de dónde venimos, ¿no? El otro día me decían, su cosmovisión purépecha, ¿de dónde dice que ustedes son? Y en ese momento yo no supe responder. Y entonces busqué y busqué y dije, ah, pues somos del fuego, ¿no? Para nuestros ancestros, nosotros estamos hechos del fuego. Y entonces de ahí te digo, te empiezas a informar y a empapar y empiezas a conocer y cuando te emociona y eres agradecido con lo que eres, le tomas esa importancia y dices, ah, pues sí, en realidad sí somos del fuego. Y sí, nosotros sí le dimos batalla a los, a los aztecas y no nos dejamos y no, y entonces no nos doblegaron, ¿no? Y fuimos de los que más resistimos a la conquista, a la invasión, y entonces empiezas a ver y dices, es realmente valioso
el ser indígena, y yo siempre lo he dicho, el ser purépecha, porque los purépechas siempre hemos sido aguerridos, siempre hemos sido aferrados, siempre hemos eh, peleado por lo nuestro, lo que sabemos que es nuestro y que por derecho nos pertenece. Entonces, es para mí muy grato y muy refortante saber que tengo historias. El otro día te contaba, cuando así escucho a mis tías hablar con mi mamá de tanto de recetas de medicina tradicional, tanto en recetas de gastronomía, como en historias, como en cuentos, como en leyendas, de repente así escucho y digo, y lo escribo, y no, es que te acuerdas que antes usábamos esto que para el dolor de panza, que para el dolor de oído, y entonces los anoto, o historias así, las anoto, hoy las anoto, ¿no? Entonces empiezo a recordar y digo, la verdad es que todas esas historias que mi abuelita nos contaba son historias que van de generación en generación. Y es sorprendente cuando yo se las llego a contar a mis hijos, ¿no? Y es más sorprendente ahorita decir, pues cuando tenga nietos se lo voy a alcanzar a contar a mis nietos. Entonces va así, de generación en generación. Y eso te vuelvo a repetir, es un orgullo muy grande para mí a esta edad y en estos tiempos, yo rescatar mi lengua, yo querer rescatar mi lengua, porque ya muchos jóvenes o personas ya de mi edad grandes, lo olvidamos, no lo vemos importante, ¿no? Lo vemos así como que, pues sí, mi mamá sí hablaba, pero yo ya no. Y, y, y es muy triste escuchar eso porque nosotros mismos estamos haciendo a que desaparezca en su totalidad, ¿no? Ignorando la importancia que tiene el preservarla, el conservarla y el estarla transmitiendo a nuestras nuevas generaciones. Entonces, te digo, para mí es eso, pues, para mí ha sido una lucha y seguirá siendo una lucha y hasta cuándo termine no lo sé, no lo sé, porque a lo mejor y hasta mis hijos tienen que seguir luchando para seguir conservándola. Entonces, pues es eso, Toñito, para mí es eso y es muy grato para mí conocer a personas como ustedes, ¿no? Dentro de cultura, que les interese, que les preocupe de cierta manera también el, el, el que nosotros sepamos reconocer nuestros derechos, porque a veces no lo sabemos, no lo sabemos, la mayoría de las personas no la sabemos porque yo siempre he dicho, a veces se nos acercan con palabras muy exóticas y rebambanantes que decimos, ¿y qué significa eso, no? Y entonces con ustedes siempre ha sido como que el trato de igual a igual y de hablarnos como que para modo de que nos entendamos, pues. Entonces, yo eso lo agradezco mucho en el tiempo que he estado en la Ciudad de México, he reconocido mucho a personas como ustedes que se dan ese tiempo y que nos dan ese tiempo y esa importancia también. Precisamente, Adri, fíjate que es muy interesante esto que mencionas. Tocaste puntos bien importantes. Tocaste puntos bien importantes, perdón, y yo quisiera rescatar dos de ellos. Uno, el tema de la transmisión de la lengua. La lengua purépecha tiene una particularidad muy especial. Todas las lenguas indígenas están divididas, las lenguas indígenas en México están divididas por familias lingüísticas. Son 11 familias lingüísticas y todas se van de alguna manera clasificando de acorde a lo parecido que a veces llegase a sonar. Pero la lengua purépecha se tuvo que hacer una familia lingüística especial porque es una lengua que tiene características muy especiales, ¿no? Entonces, esta familia lingüística solo tiene a la lengua purépecha dentro de ella. También mencionaste esta parte de los textiles, de las vestimentas, como una forma de resistencia. Lo hemos anotado infinidad de veces aquí en la Dirección General, en distintas entrevistas que hemos tenido. Y sí, efectivamente, las vestimentas, los textiles, son esa forma de resistencia y de decirle al resto de la ciudadanía,
aquí estoy y me siento orgulloso de quién soy, de dónde vengo, y aquí en la ciudad, porque esta ciudad parece que a veces invisibiliza todo, y lo hemos constatado porque eh, pues esta ciudad ha crecido de una manera desbordante y el que ustedes y el que se usen los textiles, el que caminemos en la calle con nuestros textiles, sintámonos orgullosos de lo que es, me parece una de las formas de resistencia más importantes de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Y dos, bien mencionabas lo aguerrido del pueblo purépecha. Ya por algo son y provienen del fuego. El fuego es incontrolable, tiene muchísimas características, ¿no? Y esos son las comunidades purépechas en Michoacán. Son aguerridas, son hijos e hijas del fuego, y precisamente Michoacán nos ha dado grandes ejemplos de lucha. Ujú. Tenemos ahí en Michoacán muchísimas comunidades indígenas autónomas y que ellas mismas han decidido organizarse a través de asambleas comunitarias y han dicho, pues aquí nosotros mandamos porque nosotros queremos esto para nuestra gente. ¿Por qué? Porque nadie va a saber qué es lo que necesitan las comunidades más que quienes viven esa realidad. Entonces, Adri, cuéntanos un poquito sobre yo quisiera ahora empezar al revés, sobre el municipio de Jarácuaro, Michoacán, y sobre estos procesos de autonomía que se han dado en las comunidades indígenas de Michoacán. Sí, mira, Toñito, nosotros aquí en la comunidad, antes de ser autónomas, que justamente hoy se cumple el primer año de la autonomía en Jaracuat. Hoy es el primer año en el donde se festeja y donde están festejando el ser autónomos, el haber frutos de la lucha y de la resistencia de la comunidad, de los trabajos de la comunidad de aquí, de nuestro pueblo. Esta comunidad es rica en cultura, es rica en gastronomía, ya que por ser del lago de Pátzcuaro, esta comunidad antes era una isla, antes de que pasaran carros y eso era una isla como Janitzio, como Yunuen, como Tecuén, como Pacanda, donde solamente podías pasar en lancha. Entonces, de ahí, esta comunidad antes era de pescadores. Antes había pez blanco, pescado blanco, pues aquí. Después, cuando se comenzó a secar la laguna empezaron a hacer puentes para ya cruzar con carros, la pesca fue desapareciendo, ¿no? Porque fíjate que también de eso nos contaban los abuelos, que muchas gentes grandes de aquí de la comunidad decían, estaban en contra del puente, de que hubiera un puente para que pasaran carros. Ellos no querían que pasaran carros porque sabían, y bien lo dicen, ¿no? Nosotros estamos y somos por nuestros ancianos, por nuestras personas mayores que en esta comunidad son la máxima autoridad, ¿no? Que hay asambleas de los adultos y decían, estaban en contra de eso porque decían, se va a acabar esto, se va a echar a perder el pueblo, ya no va a ser como antes, y efectivamente así fue, ¿no? Empezaron a meter otro tipo de cosas, a entrar y salir gente que pues no era ni siquiera de la comunidad, pero desgraciadamente en ese entonces la gente pensaba en un cambio mejor, que si pasaban carros pues iba a ser mejor, ¿no? Y a lo mejor en ese tiempo, en ese entonces no vieron la gran responsabilidad que era eso. Y más sin en cambio buscaron pues la manera de seguir subsistiendo y sobreviviendo en la comunidad sin emigrar tanto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron, ¿no? Con el trabajo de la artesanía de hacer sombreros de palma, que es como ahorita en la actualidad es reconocida la comunidad.
de artesanía en eso, en hacer sombreros de palma y en hacer los bordados, ¿no? De la ropa, de nuestra ropa original. Y en el modo cultural, se fue en la música, en las pirecuas, que aquí les llamamos así, que son cantos, ¿no? Cantos solo de cuerdas, no, que eran tríos o hasta cuatro personas que solo tocaban guitarra y cantaban, y aún existen las pirecuas, pero ya un poco modernizadas, pero antes se cantaban esas pirecuas donde eran de nostalgia, de amor, de desamor, ¿no? Pero siempre con esa suavidad de tratar a la mujer siempre como una flor, porque la mayoría de las pirecuas se refieren a la mujer como una flor, ¿no? Entonces, esa delicadeza que tú, o que mucha gente dijera, ay, estos pinches indios no saben o no entienden, ¿no? Pero tienen más sabiduría, yo siento, a veces, que cualquier persona estudiada, ¿eh? Porque lo veían todo desde el corazón, desde el alma, desde adentro, y como que se tomaban eso, o más bien sí lo tomaban en serio, sí lo tomaban como algo importante, ¿no? Entonces, esta comunidad es rica en eso. De aquí se originó es originaria la danza de los viejitos, que es conocida mundialmente. Aquí es la cuna de la danza de los viejitos. También hay una señora que nosotros tiene como unos 3 4 años que supimos de ella, se llama Nana Paula, ya tiene más de 100 años y hace una danza originaria de la comunidad que se llama la danza del torito. Y es tan originaria y hasta prehispánica, podría yo decirlo, me atrevería a decirlo, porque lo tocan todavía con instrumentos prehispánicos, ¿no? Y entonces es una señora de esa edad en la que en su danza refleja la historia una historia, ¿no? Conocida de la comunidad, que muchas veces dicen, son leyendas, o es que según, pero en realidad la señora sí, pues digo, con la edad, sí lo vivió y lo representa muy bien, ¿no? Y brinca, o sea, es una señora, te digo que ya muy grande, pero en su danza tiene que hacer brincos, ¿no? De un toro y un caballo. Y entonces esa representación, es originaria también y también es reconocida mundialmente porque la han llevado a distintos países para demostración de su danza. Entonces, esta comunidad es rica en todo. En gastronomía no se diga, ¿no? En tradiciones, también tradiciones. Eh, ya estuvieron como 2 años y medio, 3 años más bien, en la lucha para la autonomía. Se logró. Mucha gente, yo fui una de ellas en las que en algún momento como que me resistía porque decía, es que falta mucho trabajo, porque conozco muchas comunidades de la sierra, de aquí, de los purépechas, en donde les ha costado años y años y años de trabajo. Entonces yo decía, tiene que haber un trabajo en común y una visión en común, en donde el beneficio sea para todos, ¿no? En donde no, yo sé y estoy muy consciente que hasta el más santo, el más, ¿cómo se les dice? El más honrado, con dinero cae en algún momento, ¿no? Entonces yo decía, y está bien, ¿no? Pues dentro de sus trabajos y sus labores y su lucha, pues digo, tienen el derecho de ganar algo, pero no caer en la avaricia, pues, ¿no? Y en verdad ver las necesidades de la comunidad, en verdad, ver qué es lo que falta en su comunidad, porque a fin de cuentas, como te dije hace rato, exigimos siempre algo que nos pertenece, no que nos regalen, no que nos den, no que nos apoyen, no, sino algo que es de nosotros, algo que se luchó por algo que le pertenece a la comunidad, que es su presupuesto directo. Entonces, tan se peleó así
que ahora el trabajo de la comunidad es en verdad utilizar ese presupuesto directo para bien de su comunidad, ¿no? Porque es de todos, es de la comunidad de Jaracuaro. Te digo, es un pueblo de lucha, es un pueblo rico en lo que te acabo de mencionar, gastronomía, cultura, artesanía, en lengua. Yo sí me atrevería a decirte que es un tanto se va decayendo, pero es lo que corresponde ahorita como comunidad autónoma, es rescatar todo eso, rescatar todo lo que se está yendo y que realmente es importante. Entonces, están en eso. Nosotros como originarios de la comunidad, también hacemos valer nuestros derechos y obligaciones, porque las hay. En todos lados hay esos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, no porque radiquemos en la Ciudad de México signifique que, ay, pues nada más voy cuando haya fiesta, o ay, nada más voy. No, tenemos que acatarnos a los modos, a los usos y costumbres de nuestra comunidad. Tenemos que hacer faenas, tenemos que cooperar, tienes que ser en algún momento mayordomo para que la comunidad te cuente, para que sepa y entonces sí te pueda reconocer como originario de esta comunidad. Y es para nosotros muy satisfactorio pertenecer o venir de raíces de dos islas, ¿no? Que es esta, que en su momento fue isla, y en la isla de mi mamá, que es la isla de La Pacán, ¿no? Que a esa todavía más me podría yo enorgullecer, y te voy a decir por qué, porque esa isla aún no ha dejado que se metan gentes extrañas a la comunidad y que les gane la avaricia como de hacerlo turístico, ¿sabes? Yo siempre la comparo con Janitzio, en donde Janitzio ya tú pasas así nomás, ya no hay nada, ya no hay espacio, ya la gente no siembra, ya la gente se va más a lo turístico, ¿ves? ¿Cómo se dice? A satisfacer las necesidades turísticas y se olvida de su comunidad. El Día de Muertos es la isla que genera más basura de la comunidad purépecha del lago. Es la que genera más basura. Y en la comunidad en la isla de La Pacanda, ahí se restringen mucho, ¿eh? Mucho en visitantes, en que gente de otras comunidades o de otros lados vaya y se meta, ¿no? Ahí está prohibido, aparte de que son tierras comunales, está prohibidísimo que lo llegases a vender a algún extranjero o a alguien hasta de otra comunidad, es imposible, no lo puedes hacer, ¿no? Todavía son como que más celosos de lo que poseen y eso a mí de verdad que me llena de mucho orgullo y es cuando más me animo a decir, pues hay que hacer honor, ¿no? A la lucha y a la resistencia que ahora sí que los que nos dejaron y que les costó, pues entonces hay que como que seguir y seguir y seguir. Pues es eso, Toñito, lo que yo te pudiera decir de mi comunidad de Jarácuaro, es esa, pues, ¿no? Ahorita eh, yo igual me gusta compartir esto porque te digo, no por vivir en la Ciudad de México, yo desgraciadamente y lamentablemente hay muchos compañeros en la Ciudad de México de otras comunidades, de otros estados, podría decirte, no sé, ¿no? Sin afán de ofender a nadie, yo podría decirte que muchos compañeros que conozco más aguas, que los conocí antes de yo conocer el movimiento de un indígena radicado en la Ciudad de México, antes de eso, yo conocí a muchos compañeros mazaguas que no se reconocían como indígenas, sino decían, no, yo nací aquí. Sí, soy de Toluca, pero yo nací aquí. Y se volvieron, se empaparon de, no, pues yo soy de Tepito, soy de la Guerrero, ¿no? Como que se cobijaron más a eso. Y entonces no reconocían de dónde venían y lo que eran. Y sin en cambio los de Michoacán siempre nos reconocimos purépechas, aquí y en donde fuera. Y no sé si tú te has dado cuenta que los purépechas, y muchas veces se los he dicho a los compañeros,
Los purépechas jamás somos de dádivas, de que, ay, este apoyo, échenmelo a mí, o ay, que ocupamos esto, échenmelo. Nunca, y me siento más orgullosa de eso, de decirles, nosotros los purépechas nunca les pedimos nada, ¿eh? Cuando pedimos es porque exigimos lo nuestro, que nos regresen un poco de lo nuestro, pero de que pidamos que nos apoyen, no, jamás. Y eso la verdad, Toñito, está bien chido, se siente bien. Sí, precisamente no, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Adri, porque pues eso nos deja ver este crisol que es la Ciudad de México, ¿no? Porque todas las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos y barrios originarios, de las comunidades indígenas, pues cada uno tiene particularidades muy específicas. Y en el caso de la comunidad purépecha, tiene razón, son aguerridos, son una comunidad que ha sabido mantener una identidad en la ciudad. Y justamente, digo, yo, tú sabes que yo quisiera seguir platique aquí. Desde aquí le mandamos un saludote a doña Sarita, que seguramente nos va a estar escuchando. La queremos mucho, doña Sarita. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, yo quisiera, Adri, que tú nos dijeras cómo ha sido o qué crees que falte específicamente en la Ciudad de México respecto a la lucha de las comunidades indígenas? Es vuelvo a repetir, cada comunidad tiene procesos muy distintos desde su llegada a la Ciudad de México. Tienes razón cuando dices que la Ciudad de México se ha construido en migraciones, porque así es, incluso desde tiempos prehispánicos. Bueno, pues las migraciones llegaron y fueron formando la ciudad. Y eso ha enriquecido también el patrimonio cultural de la Ciudad de México. En ese sentido, Adri, yo quiero que nos cuentes tú, muy breve, ¿qué crees que es lo que falta en la Ciudad de México referente a la lucha indígena? Dos, tres. Bueno, pues yo creo que tristemente podría decirte que hace falta que los indígenas de veras le demos la importancia que es la lucha y la visibilización de nosotros los indígenas radicados, ya que desgraciadamente yo lo he dicho que a veces nos comportamos como verdaderos políticos, ¿no? En decir, en caer en la avaricia, en caer en la deshonestidad, en dejar de ser honestos con tus raíces, con tu gente, con tus paisanos, con tus hermanos, y caen en ese rol de decir, este, tengo esto, quiero más. Entonces nosotros mismos nos vamos metiendo el pie como indígenas para querer sobresaltar, ¿no? En los medios, en la política. Entonces, se van olvidando en realmente lo que era la lucha de la visibilización y el respeto a los derechos de los indígenas radicados en la Ciudad de México. Ese es lo principal que yo a mi punto de vista he notado que ha estado pasando. Y entonces siempre les he dicho, lo que el gobierno de algún modo quiere es como hacer eso, dividir, porque saben la fuerza, saben el poder que el indígena unido puede lograr en la Ciudad de México y es a lo que le temen. Entonces siento que siempre buscan como que la manera de división, de dividirnos, para poder ellos seguir teniéndonos en esa esquinita, ¿no? Castigados y sin conocimiento de nosotros, de lo que, de los derechos que son nuestros. Yo te vuelvo a repetir, yo les agradezco mucho a ustedes porque siempre nos han como que explicado de algún modo del que nosotros entendamos y qué es lo que hace falta.
es lo que hace falta porque habemos, yo me cuento dentro de ellas, de muchas personas adultas mayores en las que no, si yo, ¿no? Que más o menos terminé la secundaria, a veces hay palabras que no entiendo o que yo no sé expresarlas para tener una charla con alguien, pues cuanto más, sea nuestras adultas. Y entonces, no, pues es que no entiendo. O es que, y entonces nosotros a veces nos vamos achicando, u otros que ahora ya se reconocen como indígenas, que es lo que te mencionaba hace rato de los compañeros mazaguas que en su momento conocí, ahora ya se reconocen como indígenas, pero desgraciadamente no ha sido para una lucha común, sino ha sido para un beneficio propio. Y eso es lo que nos da en toda la maceta a todos los indígenas que radicamos en la Ciudad de México. Nos olvidamos realmente de la lucha y de la labor que tenemos que hacer para ser reconocidos y respetados en la Ciudad de México. Eso es lo que yo siento, pues, que nos hace falta de algún modo. Y entonces, para que de verdad todas las instituciones nos reconozcan y nos empiecen a valorar y no a vernos como ambiciosos aprovechados, sino como vernos como personas con derechos y también con responsabilidad, porque es lo que te digo, tenemos tanto derechos como responsabilidades y es bueno que nos reconozcan las dos, no una va de la mano de la otra. Y pues yo en lo personal sería, ¿no? Como que mi opinión y lo que veo y lo que he estado viendo pues en esta lucha que en lo personal llevo ya 18 años, ya para 19, con la lucha, ¿no? Del trabajo, del derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, ¿no? A la justicia. Entonces, ha sido un caminar largo donde he conocido de todo y para todo, tanto bueno como malo, en el ámbito de la hermandad indígena como en el ámbito de gobierno. Entonces, lo he dicho y lo voy a repetir siempre. Jamás me verán a mí tomarme fotos de la mano de nadie de gobierno, excepto de ustedes, de cultura. Y eso siempre lo he sabido reconocer y no me da pena decirlo porque he aprendido mucho y todavía me falta mucho por aprender y todavía me falta mucho por luchar y mucho por gritar y por defender. Y yo creo que va a ser así hasta que llegue a la edad de mi mamá también, ¿no? Hasta donde podamos y hasta donde estemos. Eso es lo que yo te podría decir que hace falta, pues. Pues muchísimas gracias, Adri, de verdad. El agradecimiento es mutuo también. Un servidor y los colaboradores que estamos aquí en la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, pues siempre hemos sido muy respetuosos de todas las formas de organización de las distintas comunidades indígenas. Y pues de verdad, nosotros, bien dice el presidente de la República, que el poder solo tiene sentido cuando se pone a disposición de los demás. Y eso nosotros hemos siempre tratado de seguir el ejemplo del presidente, de que estas oficinas, esta dirección general, la Secretaría de Cultura, pues sea una institución abierta al diálogo, abierta a escuchar las demandas históricas de las comunidades indígenas, de la población indígena en México en general, y pues tratar de hacer lo que pues en sí es nuestro trabajo. Somos servidores públicos porque estamos para servir a la ciudadanía. Y pues en ese sentido, Adri, de verdad, yo te agradezco mucho a ti, a doña Sarita y a toda la comunidad purépecha, pues por tener esta charla que comentábamos hace ratito. Es la cuarta entrevista de esta serie de Ciudad de Cosmovisiones 2023. Y nosotros quisimos, aquí va a ser un pequeño comercial, nosotros quisimos retomar esta idea de Ciudad de Cosmovisiones del 2022 y ahora redondearla un poco más. Empezamos precisamente el miércoles 9 de agosto y vamos a cerrar Ciudad de Cosmovisiones el día
5 de septiembre, que es también una fecha muy importante. Ese día se conmemora la lucha de las mujeres indígenas y recordamos precisamente la lucha de una mujer aymara que fue Bartolina Sisa y que luchó contra todos esos sistemas hegemónicos de cultura, culturales, de dominación, y bueno, pues pagó con su vida esta lucha, y hoy ha sido y es parte de la memoria de los pueblos indígenas, ¿no? Es un ejemplo para seguir luchando por la memoria de los pueblos, para seguir construyendo de la mano. Eso es muy importante. Tenemos que construir estos mecanismos, tanto de participación social, cultural, política, etcétera, de la mano de las propias comunidades, porque ellas son quienes realmente saben qué es lo que necesita, qué es lo que hace falta, y pues nosotros escuchar. Bien dice, hay un dicho, perdón, que como servidores públicos tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. Y pues eso siempre hemos sabido aquí en la Secretaría de Cultura, en la Dirección General del Instituto. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Adri, que nos hayas acompañado esta noche aquí, y pues también a todo el público que nos sigue a través de las redes sociales del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Y bueno, pues nuevamente y de manera reiterativa agradecerles a todos el que nos hayan acompañado esta noche. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a Adri, ti. de corazón, muchísimas gracias por este tiempo y invitarlos a que estén pendientes el próximo martes 5 de septiembre para cerrar la edición 2023 de Ciudad de Cosmovisiones. Gracias y buenas noches a Gracias a todos. ti.